PAP significa promoción de la autonomía personal y el servicio PAP es un apoyo que reciben las personas para mantener sus capacidades físicas, cognitivas o mentales y sociales el máximo tiempo posible. Las personas que estén interesadas en beneficiarse del servicio tienen que dirigirse a su centro de referencia de servicios sociales. Hay dos vías de acceso, a través de la dependencia con un grado 1 y 2 o sin haber sido reconocido en situación de dependencia, cuando se observa que hay un estado de fragilidad, bien en las capacidades físicas o cognitivas o bien en el ámbito social. El servicio lo presta un equipo técnico compuesto por terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y trabajadores sociales. Por un lado están aquellas personas que tienen un grado 1 o 2 de dependencia y que ya tienen quizás un diagnóstico o unas limitaciones más claras, pero también atendemos a personas que están en un estado de fragilidad, que quizás detectan algunos problemas o algunas dificultades que van apareciendo en sus actividades diarias. Antes de venir aquí estaba buscando algo que a mí me fuera bien por mis problemas de salud, en unas actividades que me podían ir bien. Vine, me informé y la verdad que encontré lo que necesitaba. La forma de trabajo es siempre en sesiones grupales en las que las personas que participan en ello sean afines en cuanto a gustos, intereses. Los usuarios vienen 2 días a la semana durante 3 horas. Según la carga terapéutica que le asignemos a cada usuario o la que demanden ellos o sus familiares, los grupos están compuestos de 8 personas como máximo, porque así podemos trabajar individualmente o colectivamente con ellos. El servicio de prevención y promoción de la autonomía personal trabaja con la persona, con la familia y con la comunidad. La sensación de las personas usuarias siempre es muy positiva, porque no solamente se sienten que mejoran sus capacidades, tanto a nivel físico, aquellas que tenían unas limitaciones físicas, como aquellos que empiezan a tener problemas de memoria, de atención, de lenguaje, que también empoderan esa parte y mejoran sus capacidades cognitivas, sino también a nivel social. Te abre una puerta, un sitio donde te reciben muy bien, te reciben sabiendo que tú eres una persona con unas limitaciones. Cuanto antes empiezan a participar en este tipo de servicios, tienen un potencial mucho mayor de mejora. Hemos realizado estudios sobre el impacto que tiene el servicio en la vida de las personas. Se ha demostrado que ayuda a las personas a vivir durante más tiempo libres de dependencia y con mejor calidad de vida. Por lo menos se dé la oportunidad de venir y conocerlo, porque desde la calle no te imaginas lo que hay aquí dentro.